Muy bien, entonces la idea de este video va a ser dar una pequeña ayuda con la nomenclatura que se introduce cuando estudiamos sistemas de referencia no inercial. ¿Ya? Hay mucha nomenclatura nueva, hay muchas cosas que tienden a confundir a los estudiantes y en virtud de ello vamos a tratar de clarificar un poco esto, lo más que se pueda. Entonces lo que yo hice fue una pequeña guía de ayuda que la voy a subir pronto. Y ahora vamos a explicar esta guía más o menos de qué se trata, qué significa cada cosa. Y posteriormente vamos a resolver un problema que no alcanzamos a resolver en el auxiliar número 15, que sería este de acá, el problema número 2. Ya hicimos el problema 1, problema 3, ya está subido. Y nos faltó el problema 2. En general, el tercer problema siempre va a ser propuesto, no necesariamente va a tener pauta, pero en este caso me pareció pertinente resolverlo, eh, dado que vamos a estar estudiando un poquito qué es un sistema de referencia no inercial. Ok, entonces estábamos aquí. Ya, entonces, cuando nosotros queremos describir una partícula que se mueve sobre un sistema de referencia no inercial, tenemos que añadir a nuestra descripción 4 fuerzas, al menos. No, a lo más 4 fuerzas, que son estas de aquí. ¿Ya? La fuerza traslacional, la fuerza de Coriolis, la fuerza centrífuga y la fuerza azimutal. Ya, entonces vamos a ilustrar cada una de ellas más o menos de qué se trata. Entonces, eh, la primera, la fuerza traslacional, quizás es la más sencilla, pero igual puede ser un poco complicado al comienzo. Se trata de cuando un origen O', que es el origen del sistema de referencia no inercial, acelera con respecto a un origen O situado en un sistema de referencia inercial. Entonces, vamos a hacer un ejemplo que es el clásico de clásicos. Entonces, probablemente lo hayan visto antes en algún curso de física más básico, como puede ser Introducción a la Física. Entonces, vamos a tener nosotros un sistema de referencia inercial, ¿cierto? Donde partimos, este está fijo o a lo más se mueve con velocidad constante, ¿cierto? Eso es lo que caracteriza un sistema de referencia inercial. Y vamos a tener algo así como un tren, un bus, el sistema de transporte que más les guste, moviéndose con una aceleración A hacia la derecha, o sea, en equistongo, y vamos a tener un péndulo colgando. Entonces, esto sería algo así como esto. Entonces, nosotros, bueno, vamos a tener un péndulo en reposo a priori, pero nosotros vamos, cuando estemos dentro, parados aquí, ¿cierto? Ahí, esto me quedó súper mal, pero supongamos que nosotros estamos ahí parados. Entonces, nosotros de pronto cuando el búho comienza a acelerar, vamos inmediatamente a ver que el péndulo se mueve. Y desde cuando nosotros queremos describir esto de adentro, lo más natural es poner un sistema de referencia aquí que se mueva con el búho, ¿cierto? Entonces este sería nuestro sistema de referencia no inercial, ¿ya? Y este va a tener un origen ahí, ¿cierto? O', y este va a tener un origen O. Entonces cuando este origen que viaja junto a este tren o bus, se mueve con el bus, es decir, acelera con una aceleración A, con respecto a este origen de acá, nosotros decimos que va a haber una fuerza traslacional. ¿Ya? Y eso ustedes lo pueden resolver. Este es un problema bastante sencillo. Uno lo puede resolver desde dos formas. Uno usando el sistema de referencia no inercial, ¿cierto? Calculando cuánto vale esta fuerza ficticia, o bien uno lo puede ver desde fuera, ¿cierto? Eso es lo que uno hacía en Introducción a la Física. Bueno, ahora pueden resolver este problema usando el sistema de referencia no inercial. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que este sistema de referencia, cuando yo estoy dentro del tren, acelera junto al tren, por lo tanto acelera con respecto a un sistema de referencia no inercial, que sería este de acá. Y como hay una aceleración, entonces se produce una fuerza traslacional. Muy bien, entonces este sería un ejemplo de esto. Entonces vamos a tener ahora otro ejemplo para esto mismo, que va a ser algo ya más, algo que se ve más comúnmente en el curso, digamos. Ya, entonces vamos a tener un movimiento circular. Voy a tratar de dibujar un círculo. De ahí quedó más o menos. Entonces nosotros usualmente vamos a poner el sistema de referencia inercial, ¿cierto? En el centro. Y vamos a poner un sistema de referencia no inercial que va a ir moviéndose a lo largo de esta circunferencia. Entonces nosotros vamos a ponerle un sistema que solamente acelere. Entonces ese sería el caso, por ejemplo, de algo así. ¿Ya? Entonces, al principio estaría acá, ¿cierto?
después nosotros, por ejemplo, en este punto tendríamos que estar, para que se cumpla lo que dije, un sistema que va a ir moviéndose, ¿cierto? El origen O', va a ir moviéndose. Aquí tengo Itongo. Cuando estemos aquí, por ejemplo, vamos a estar así. Entonces, y aquí estaría O'. Y por ejemplo, aquí el último que hago, entonces estaríamos. Bueno, todos estos son X', ¿cierto? Es el X' en distintos instantes de tiempo. Y aquí estaría el O', ¿cierto? En distintos instantes de tiempo. Entonces, nuestro sistema de referencia va a ir trasladándose, ¿cierto? El origen se va a ir moviendo a lo largo de este círculo y eso va a provocar una aceleración, ¿cierto? Que como ustedes saben, esa aceleración, como es con radio constante, va a ser una aceleración centrípeta, ¿ya? Va a tener una aceleración, pero esta cosa no va a rotar. Y eso es lo que vamos a ver ahora cuando veamos todas las demás fuerzas, porque nosotros tenemos una fuerza que se debe a la traslación de un sistema de referencia, como es este caso, como era el caso de el tren, ¿cierto? Que se movía y teníamos el O', y esto aceleraba con velocidad A, con aceleración, perdón, A. Entonces, tenemos este caso de aquí, donde hay traslación acelerada. Aquí también hay traslación acelerada, porque esto se mueve a lo largo de un círculo, y por lo tanto, como se mueve a lo largo de un círculo, hay una aceleración centrípeta asociada. Entonces, esto se traslada. Pero si ustedes se fijan, esto no gira. Entonces, ese va a ser el próximo, lo que vamos a ver inmediatamente. Y esto no gira por una razón, porque nosotros si observamos el X', ¿cierto? Aquí lo que yo recomiendo es observar solo uno de los vectores, ¿ya? Porque para no confundirse, ¿cierto? Que hay muchos sistemas de referencia, pero basta con ver uno de los vectores. Entonces vamos a hacer este dibujo de nuevo y vamos a observar cómo podemos decir, por ejemplo, que esto no rota. ¿Cuándo podríamos decir que sí rota? ¿Ya? Entonces, permítanme hacer el dibujo de nuevo. Entonces yo dije que iba a hacer un vector nomás. Entonces, por conveniencia, vamos a hacer el X tongo, ¿ya? Entonces aquí estaría al inicio, ¿cierto? En t igual a 0, el X tongo prima. Y cuando nosotros nos vayamos moviendo, ¿cierto? Por ejemplo, en este punto vamos a tener aquí el X tongo prima. Cuando estemos por aquí, por ejemplo, vamos a tener acá el X tongo prima. Y si se fijan, esto se va trasladando, ¿cierto? Porque el origen siempre está aquí, el O', el O', siempre está ahí. Entonces, o sea, va trasladándose, no siempre está en el mismo lugar. Y aquí está el O. Entonces, esto, como bien dijimos, se va trasladando, pero el vector unitario no va rotando con respecto a su compañero inercial, ¿ya? Siempre son paralelos. Tienen eh, el mismo ángulo que los, digamos, el ángulo adyacente, que es 0 en este caso, ¿ya? Por eso son paralelos. Entonces, vamos a pasar a ver un sistema donde esto no es así. Por ejemplo, si nosotros queremos un sistema de referencia inercial que además rote, entonces estos son los típicos sistemas que vamos a estudiar en el curso. Entonces nosotros vamos a tener nuestro sistema de referencia inercial y ahora vamos a tener el mismo sistema de referencia no inercial al comienzo, pero después de esto nosotros vamos a hacer que rote. Entonces, ¿cómo hacemos que rote? Bueno, si esto va tangencial, por ejemplo, entonces ahí nosotros podríamos decir que esto efectivamente rota, ¿ya? Entonces, esto sería algo así. Aquí iría el X tongo prima y para acá iría el Y tongo prima. El dibujo puede que no quede muy claro, lo siento por eso, pero espero que sea lo más claro posible. Ya, entonces aquí tenemos el Y tongo prima, etcétera. Entonces, si se fijan, esto también describe, si se fijan, aquí va el O', el O', el O', el O', que es el origen del sistema de referencia no inercial, se traslada probablemente a la misma tasa que el sistema de arriba, ¿ya? Eso lo va a dar, depende de la velocidad angular que nos den, ¿ya? Con qué velocidad angular gira. Si esto gira con velocidad angular omega, por ejemplo, esto también puede girar con velocidad angular omega, y en ese caso tendrían la misma aceleración de acá, ¿ya? Porque los dos orígenes se trasladan. Recuerden que lo que mide esto de aquí es cuánto se traslada el origen, solamente eso. Y en estos dos casos pasa exactamente lo mismo. Describen cada origen o prima, describe una trayectoria circular de un radio dado, ¿ya? Entonces tienen la misma pinta en cuanto a este término de aquí, la aceleración traslacional. Sin embargo, este término de aquí me dice cuánto rota
cada uno de los ejes con respecto a sus compañeros inerciales. ¿Ya? Entonces aquí podemos hacer el mismo juego de arriba y ver solamente uno de los dos por simplicidad, digamos. Entonces vamos a borrar todos los y nos vamos a quedar solo con los X. ¿Ya? Entonces, la misma idea de arriba. Entonces aquí nosotros estamos paralelos, pero aquí ya no estamos paralelos, ¿cierto? Y aquí tampoco. Entonces, aquí tenemos el X tongo prima, aquí el X tongo prima. Entonces, si se fijan, la situación de abajo es distinta a la de arriba, porque este vector siempre va radial, ¿ya? Y aquí no, aquí siempre va paralelo al eje X inercial. Entonces son dos situaciones distintas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que este de aquí, el omega de este es cero. ¿Por qué? Porque X tongo prima no rota con respecto al inercial. En cambio, en este, eh, el vector omega es distinto de cero, ¿ya? Depende de la cualidad del problema, cuál va a ser el valor. Pero en general va a ser distinto de cero porque, como vemos, esto gira, ¿ya? En el principio son iguales, en algún momento van a estar inclinados uno con respecto a otro, el ángulo entre ellos va a ir cambiando incluso en algún punto. Por ejemplo, aquí van a ser completamente ortogonales, ¿ya? Entonces, si nosotros llevamos este vector y este lo llevamos para acá, entonces nosotros veríamos que el X tongo prima estaría aquí, ¿cierto? Y el X tongo estaría por acá. Son ortogonales en este punto. ¿Ya? Pero en general van a tener un ángulo que puede ir variando, ¿cierto? Bueno, en fin, entonces esas son las dos cosas que primero quería introducir. Entonces, recapitulando, tema de referencias no inerciales vamos a tener fuerzas asociadas y una fuerza de ellas va a estar relacionada con cómo se mueve aceleradamente un sistema de referencia no inercial con respecto a uno que sí es inercial. Entonces eso va a estar caracterizado por este término de acá, ¿ya? Independiente de si gira o no gira. Y vamos a tener tres fuerzas, que son las otras tres restantes, caracterizadas por cuánto gira, cuánto gira, y finalmente cuánto gira el sistema de referencia no inercial con respecto al sistema de referencia inercial, ya que era lo último que mencioné, donde uno simplemente veía, por ejemplo, cuánto gira el X tongo prima con respecto a el X tongo. Entonces, si esto está siempre así, no gira, pero si esto va cambiando en el tiempo y, por ejemplo, en algún momento está así, después está así, entonces, en ese caso, este omega va a ser distinto de cero y vamos a tener un giro y por lo tanto probablemente vamos a tener alguna de estas tres fuerzas, ya que son la fuerza Coriolis, la centrífuga y la azimutal. Ahora, estas fuerzas dependen de otros términos, además, que son, por ejemplo, este de aquí, este de acá y este de aquí. ¿Ya? Entonces, estos dos últimos son los mismos. Entonces, antes de pasar a ese tema, que van a ser las coordenadas primas, ¿cierto? Porque aparecen hartas primas acá. Entonces, vamos a explicar eso brevemente, pero antes, fíjense que, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre los giros que representan la fuerza 3 y la fuerza 4 y la fuerza 2? Entonces, fíjense que aquí tenemos omega y aquí tenemos omega punto. Entonces, bueno, la gran diferencia va a ser que en este caso nosotros estamos considerando solamente los giros que son con velocidad angular acelerada, ¿ya? Entonces nosotros de repente vamos a tener algo que gira, ¿cierto? Con velocidad angular omega, que puede ser dato. Entonces, en ese caso, omega punto, esto si es constante, entonces omega punto es cero, y por lo tanto este término de aquí se hace cero. Ya, entonces, este término va a ser en general el más raro de encontrar. Ya cuando haya movimientos que esto sea distinto de cero, en general se va a tratar de un problema un poco más complicado, hay que tener un poco más de ojo con un problema que tenga fuerza simultánea. En general, la fuerza simultánea no va a jugar ningún rol porque este término va a ser cero. Ya, eso es como un tip. Ya, eso no pasa siempre, pero en la práctica para los problemas de mecánica es lo común. Muy bien, entonces ahora vamos a ver qué significa todo acá. La velocidad, ¿cierto? Que vemos posición, ¿cierto? Posición, arriba tenemos la velocidad y acá vamos a ver la segunda ley de Newton que aparece una aceleración. Ya, entonces, ahora para este ejemplo vamos a recurrir al dibujo del problema que vamos a resolver. Entonces, ¿dónde estaba eso? Está aquí. Ya, entonces en general, bueno, no lo voy a copiar tal cual, pero vamos a hacer un esquema, digamos, un poco más grande. Eso no quedó tan bien.
pero creo que aquí puedo hacer círculos. Ok, entonces, súper bien. Entonces, ya, algo así. Entonces lo que vamos a hacer es un bus, ¿cierto? Que se va a ir trasladando. Entonces esto solo no vamos a resolver todavía el problema, sino que vamos a esquematizar qué significa la cinemática prima, básicamente. Entonces esto es un bus que se va trasladando en una rotonda. Ya entonces lo natural, ¿cierto? Es definir nuestro sistema de referencia inercial aquí en el centro. X' y Y'. O sea, no, perdón, X tongo e Y tongo, ¿cierto? Sin prima. Y aquí vamos, bueno, vamos a ver cómo hacemos respetar la regla de la mano derecha para que esto funcione. Si esto gira así, entonces lo mejor es definirse el X para acá. Ya esto, uy, lo vamos a definir en el centro del bus. Ya aquí vamos a denotar los centros. Y vamos a definirnos aquí un eje que va a ir hacia acá, que va a ser tangente. Y este va a ser, para respetar la regla de la mano derecha, el X tongo, prima. Y para acá, entonces vamos a tener, a ver si esto sí, esto se respeta la regla de la mano derecha, y tongo prima. Entonces aquí, por ejemplo, tendríamos esta situación. Aquí estaría el X tongo prima y para acá estaría el Y tongo prima. Ya, entonces, a ver, ¿estamos bien? Sí, estamos bien. Ya, entonces, em, ¿qué es lo que representa? Eso es nuestro objetivo ahora, que es esto, que es entonces esto, y por lo tanto, ¿qué es esto? Muy bien, entonces, R no es nada más que la posición, esto no tiene mucho misterio, es la posición de el sistema de mi partícula que estoy describiendo. Por ejemplo, vamos a ver que nosotros en nuestro problema queremos describir, no me acuerdo qué cosa es, pero es una tortuga, ¿cierto? Que se mueve dentro del bus. ¿Ya? Entonces supongamos que hay una tortuga aquí que se mueve dentro, en esta línea recta. Entonces queremos describir ese movimiento. Entonces, naturalmente, nosotros en general vamos a tener una coordenada X, ¿cierto? En X tongo prima, más una coordenada en Y tongo prima. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque si yo saco este sistema, porque esto es todo como si yo estuviera dentro del bus. Entonces yo puedo ignorar la rotonda y voy a situarme con mi sistema de referencia aquí arriba de este bus. Ya, entonces aquí tengo mi sistema de referencia X tongo prima y tongo prima. Entonces yo voy a describir todo como si este sistema fuera inercial. ¿Qué significa eso? Ya, aquí viene la consecuencia. Cuando yo derivo esto va a ser simplemente X punto en X tongo prima más Y punto en Y tongo prima. Y cuando yo escriba la aceleración, por ejemplo, esto va a ser, bueno, X dos puntos en X tongo prima más Y dos puntos en Y tongo prima. Ya, ¿qué es lo sorprendente de esto? ¿Y por qué esto es como si yo estuviera asumiendo que esto es inercial? Porque esto es cuando yo estoy dentro del bus. Pero si yo veo esto de un sistema de referencia inercial, como es, por ejemplo, este de aquí, yo veo que vamos a anotarlo aquí de nuevo. Entonces, nosotros dijimos que R' era X tongo perdón, X en X tongo prima más Y en Y tongo prima. Entonces, cuando yo calculo la derivada, esto que es la velocidad, ¿cierto? Por definición uno tiene que la velocidad, entonces, la velocidad es la derivada, ¿cierto? De la posición. Entonces, la derivada de la posición. Ya, entonces, si yo derivo la velocidad, voy a tener que derivar con respecto al tiempo. Esto es solo para clarificar por qué se utiliza el sistema de referencia inercial y qué pasaría si no lo utilizamos. ¿Ya? Entonces, a modo de ejemplo, simplemente. ¿Ya? Entonces yo lo que tengo que hacer aquí es una regla del producto en general. Entonces voy a tener X punto en X tongo prima, claro, más X por la derivada de X tongo con respecto al tiempo. Ya tengo que hacer una regla del producto, básicamente. Entonces, después Y punto en Y tongo prima más, ¿cierto? Perdón, la regla del producto y por DY tongo prima y prima ADT. Ya, entonces yo lo ordeno, esto me va a quedar, ¿cierto? Esto me va a quedar algo así como
y tengo, lo que estoy haciendo es juntar este término con este término y los otros dos los voy a juntar acá. Entonces, x, voy a tener dx tongo prima a dt más i de i tongo prima a dt. Ya, entonces este término de aquí nosotros es el que llamamos r prima punto, o bien, lo escribimos más arriba, ¿cierto? Acá es la velocidad prima. ¿Ya? ¿Y por qué entonces nosotros tendríamos que considerar esto? Porque, bueno, el sistema de referencia es no inercial. Por lo tanto, si yo lo veo desde fuera, que es desde donde yo tengo que describir todo según la segunda ley de Newton, yo veo que x tongo prima, fíjense, es una función del tiempo, ¿ya? Porque no es constante, o sea, esto varía. Por ejemplo, aquí está apuntando hacia allá, y aquí está apuntando hacia otra dirección, y aquí probablemente va a estar apuntando hacia allá. Entonces no es un vector constante, por lo tanto, tiene una derivada con respecto al tiempo. Y entonces esto de aquí es súper complicado de calcular, y eso es lo que nos va a ayudar, digamos, las fuerzas ficticias, porque las fuerzas ficticias no es más que meter todas estas derivadas que van a aparecer de los vectores no inerciales en los términos que son las fuerzas ficticias. ¿Ya? Entonces esto va a ser una parte de todas las fuerzas ficticias. ¿Ya? Entonces, la idea de nosotros es trabajar solo con esto. Entonces lo derivamos como si el sistema fuera inercial. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema de referencia inercial, ¿cierto? Este sí es inercial. eh, entonces nosotros tenemos una posición, ¿cierto? Que va a ser x en x tongo más y en y tongo. Entonces yo calculo la velocidad y esto va a ser x punto en x tongo más y punto en y tongo. Ya aquí no, se imprime. Entonces esto siempre es cierto, y es cierto porque aquí sí que la derivada de x tongo con respecto al tiempo es cero, porque es un vector constante, ya porque este es un sistema de referencia inercial. Y la derivada de y tongo con respecto al tiempo también es cero, porque también es constante, porque este es un sistema de referencia inercial. Ya, entonces aquí esto sí es válido, súper bien, pero cuando yo trabajo en un sistema de referencia no inercial, no es válido que la velocidad sea esto, pero lo que yo voy a hacer es un truco que se llama introducir las fuerzas ficticias para que yo no tenga que calcular esto de acá, digamos, en la cinemática, sino que lo calculo a través de la dinámica, añadiendo fuerzas que son ficticias. Entonces, fíjense que lo que me pide entonces, esto puede sonar confuso, pero ustedes lo pueden ver un par de veces si es que no les queda muy claro. Entonces, fíjense que lo que hace esto es que nosotros calculemos solamente las velocidades primas, las posiciones prima y la aceleración prima. ¿Qué significa eso? Que nosotros operamos, o sea, calculamos derivadas con respecto al tiempo como si nuestro sistema de referencia no inercial fuera inercial, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos calcular la aceleración, bueno, la calculamos de esta manera, ¿ya? Como si estos vectores fueran los no inerciales constantes. ¿Ya? Entonces yo puedo definirme incluso un sistema de referencia polar o uno esférico dentro del sistema de referencia no inercial, ¿ya? Y operar como siempre lo hemos operado. Entonces eso va a ser más o menos el resumen de esta parte. Entonces, finalmente, para que quede esto, para cerrar esta parte, eh, van a haber términos que van a depender de esa cinemática, ¿ya? Porque nosotros dijimos que esto, claro, depende del giro, del giro, y esto también depende del giro acelerado, básicamente. Pero también dependen de nuestra cinemática en el sistema de referencia no inercial como si fuera inercial. ¿Ya? Entonces va a depender de eso, y eso es muy complicado de ejemplificar. Entonces para eso vamos a resolver un problema y vamos a aplicar esta segunda ley de Newton. Ok, entonces, ya ahora vamos a resolver este problema. Entonces, vamos bueno, podría ser una página nueva en realidad en vez de borrar. Y ahora vamos a copiar tal cual el dibujo. Entonces, ya, entonces tenemos esta cosa aquí.
La vamos a llevar para acá y esperamos que la podemos agrandar. A ver, la idea es que esto lo voy a hacer como sobre exageradamente grande para que quede claro. ¿Ya? Después ustedes... eh, porque me estoy dando cuenta que esto puede quedar no muy claro de vez en cuando. Entonces, ya, entonces lo que vamos a hacer es definirnos con calma el sistema de referencia inercial. Y ahora vamos a ocupar los colores. Entonces, esto lo vamos a hacer en negro. Entonces, el sistema de referencia inercial va a estar por aquí, digamos. Ya, entonces aquí vamos a tener nuestro X tongo. Y ya, no quiero hacer la flecha para ahorrar un poco de tiempo, lo voy a escribir así nomás. Ya, no quedó muy bonito. Si no me queda muy bonito en unos intentos más, ya, eso quedó decente. Entonces, ahí tenemos nuestro sistema de referencia inercial y ahora vamos a escribir el sistema de referencia no inercial. Ya, entonces, esto se mueve, ya lo vamos a escribir en azul y ahora sí vamos a hacer las flechas para que quede más claro. Entonces, tenemos eso de ahí y tenemos acá otra cosa. Entonces, esta cosa de aquí sería, para que respete la regla de la mano derecha, ¿cierto? Y tongo prima y tongo prima. Ya, entonces nosotros vamos a ver que esto gira, ¿cierto? Con esta velocidad angular. Entonces esto va girando con velocidad angular omega. ¿Qué significa eso? Que este vector, por ejemplo, y este vector giran entre los dos con velocidad angular omega. ¿Ya? Entonces, eso significa que, ya aquí tenemos lo prima y arriba tenemos el O. Ya, entonces nosotros podríamos, por ejemplo, definir un sistema de referencia, eh, supongamos, polar, ya, donde vamos a tener un ro para acá. Esto solo para clarificar. Entonces vamos a tener un rotongo y un eh, fitongo. Y ahí vamos a definir un ángulo que va a ir bajando, ¿cierto? Que va a ser este phi. Ya, y nosotros, del dibujo, inmediatamente nosotros, esta otra forma de hacerlo, podemos decir que phi, como esto se mueve con velocidad angular constante, es omega t. ¿Ya? Entonces, eh, además nosotros podemos establecer algunas relaciones. Por ejemplo, eh, por ejemplo, uy, ya entonces, a ver, ya ahora sí. Entonces, nosotros vamos a decir que el omega de, ya, hay que tener mucho ojo porque de repente se confunden las letras. El omega grande que te dan en el problema no necesariamente coincide con el omega grande de esta parte de acá, no, perdón, esta parte de aquí. Entonces hay que tener ojo con eso. Entonces nosotros, recuerden lo que dijimos, que era cuánto giraba un vector con respecto a otro. Entonces nosotros podríamos decir cuánto gira el vector y' con respecto a la y de acá. Entonces fíjense que si nosotros partimos de aquí, por ejemplo, cuando el y iba para allá, y' y para acá iba el x tongo prima, ya solo para tener una referencia, en este punto el vector y' era ortogonal con el y. Y después se va a ir moviendo, ¿cierto? Este ángulo phi hasta, y ese ángulo phi nosotros sabemos que es omega t. Por lo tanto, la velocidad de giro, sería el phi punto, con el que gira esta cosa, sería omega. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros nos vamos a utilizar, digamos, este sistema de referencia solo para ejemplificar, ¿ya? Como para llevar algo que ustedes ya conocen, pero no vamos a utilizar ese sistema de referencia. Entonces, el omega va a ser omega en K. Y ahí esto suena como redundante, porque aquí me dan omega, pero este no es el omega de el bus, ¿ya? No tiene por qué necesariamente ser el omega de mi sistema de referencia, porque yo también me podría haber definido un sistema de referencia así, que vaya todo el rato paralelo con el bus, o sea, que vaya, perdón, que no girara,
Y en ese caso también tendremos esto. Sin embargo, el omega no sería esto de acá. El omega del sistema de referencia no universal no sería esto de acá. ¿Ya? Y eso puede sonar extraño, pero denle una vuelta. Y fíjense que esto no es tan trivial, ¿ya? Que esto sea, lo escriban así, puede ser más bien un distractor. En este caso coincide en que justamente el omega grande del sistema de referencia no universal coincide con el del giro del bus, porque nos definimos un sistema de referencia que los hace coincidir. Ya, pero ojo con eso, porque parece que esto es muy redundante, pero no lo es. Ya, entonces tenemos el omega y vamos a describir entonces la posición de la partícula, la de esta tortuga, que la tratamos como si fuera una partícula. Entonces, R', nosotros vamos a decir que, bueno, este bug es como unidimensional, no vamos a tener movimiento en y tongo prima, ¿ya? Entonces, esto simplemente va a ser X en X tongo prima, ¿cierto? Y vamos a hacer lo que hicimos delante, derivar como si fuera inercial, ¿ya? Nosotros sabemos en el fondo que esto se mueve, que tiene una derivada no nula, pero hacemos como si fuera inercial. Entonces ahí calculamos la velocidad prima, y entonces esto sería X punto en X tongo prima, y entonces la aceleración A' sería X dos puntos en X tongo prima. Y ahí tenemos gran parte del problema avanzado, entonces ahora nos queda calcular simplemente eh, la fuerza. Ya, entonces, ya, ojo con esto. Entonces nos dicen aquí que desde el sistema de referencia no inercial la tortuga se mueve con velocidad v sub 0. Ya, entonces nosotros podríamos resolver un poco más esta cinemática antes de pasarnos a las fuerzas de referencia no inercial. Entonces, si se mueve con velocidad constante, entonces esto de aquí nosotros lo podemos expresar como, o bueno, vamos a dejarlo así tal cual mejor. Nosotros sabemos del enunciado, entonces que x', perdón, x punto es v sub 0. Entonces, x dos puntos es 0. ¿Ya? Entonces, lo primero, no vamos a tener aceleración. Ya, esto va a ser 0 entonces. Y otra cosa es que nosotros podemos integrar esto. Estos ya son coordenadas, así que los tratamos como son coordenadas. Simplemente entonces la integramos. Integramos x punto con respecto al tiempo, desde un t igual a 0 hasta un t arbitrario. Y a la derecha integramos b0 con respecto al tiempo. Entonces, esto me va a generar que a la izquierda yo puedo usar el TFC, el teorema fundamental del cálculo, y me da x de t, que es lo que quiero calcular, menos, y este x va a ser el de acá, menos x de 0, igual a la velocidad inicial por t. Y ahí este x de 0 va a ser exactamente, veamos el dibujo. Entonces la tortuga parte de un extremo, ¿cierto? Que esto mide L, nos dicen que esto mide L. Entonces parte en menos, fíjense, porque el x' apunta hacia allá, parte en menos L medios. ¿Ya? Entonces este de aquí va a ser menos L medios. ¿Ya? Y entonces nosotros obtenemos que x, ya aquí no le voy a poner la dependencia del tiempo porque nosotros asumimos que todas las coordenadas dependen del tiempo a priori. Entonces va a ser v sub 0t menos o más, a ver, tenemos menos, más, nos quedaría menos L medios. Estoy bien con los signos, menos por menos da más, cuando lo paso para allá da menos. Ya, sí. Entonces tenemos esto para nuestra tortuga. Ya, entonces, eh, ya. Entonces vamos a la siguiente página. Y eh, ya, entonces lo otro que vamos a hacer es calcular, digamos, en mayúscula, vamos a calcular la posición de el origen, ¿ya? Porque nosotros queremos calcular también este término de acá, ¿cierto? Uy, este término de traslación, ¿cierto? Del origen, este término ahí. Entonces yo quiero ver cuánto se traslada el origen O' con respecto al origen O. Ya, entonces para eso, veamos el dibujo por última vez. Quiero ver cuánto se mueve este origen, ¿cierto? Que aquí está acá, al principio estaba aquí, después puede estar por acá, por ejemplo. Entonces quiero ver cómo se traslada y qué aceleración me da ese vector. Entonces, para eso nosotros ahora sí podríamos utilizar, por ejemplo, el sistema polar que nos definimos. Y vamos a definir entonces ese punto O' lo vamos a definir con coordenadas mayúsculas. Entonces,
el R nosotros lo podríamos definir como... y recuerden que tiene radio R esta cosa. Radio R, entonces nosotros podemos definir esto como R en este rotongo. ¿Ya? Porque nosotros dijimos que rotongo iba a girar a la misma tasa que X'. Entonces después es cosa de derivar simplemente, entonces vamos a tener un B grande, que va a ser la derivada, entonces R es constante y la derivada de un rotongo, bueno, vamos a tener pi punto, ¿cierto? Y rotongo, no, y phi tongo. Y después entonces la aceleración, que es lo que estamos interesados en calcular, va a ser, bueno, R, phi dos puntos, en phi tongo, eh, menos R, phi punto cuadrado, en un rotongo. ¿Ya? Y esta cosa nosotros aquí sabemos que es cero porque dijimos que phi era omega t, entonces phi punto es omega y phi dos puntos, entonces cero. Ya, muy bien, entonces A es menos R phi punto cuadrado en rotongo, ya, y eso nosotros sabemos que es menos R, porque sabemos cuánto vale phi punto, entonces esto es menos, era el otro omega, pero bueno, se entiende. Entonces esto va a ser menos R omega cuadrado en rotongo. Y ahí tenemos todos los ingredientes para calcular nuestra fuerza. Entonces vamos a tener, por ejemplo, una fuerza, la traslacional. La traslacional va a ser menos m por a. Entonces esto va a ser simplemente m r omega cuadrado en rho, tongo. Después vamos a tener la fuerza de Coriolis. Entonces esto va a ser menos 2m, aquí creo que era omega cruz b'. Entonces esto va a ser, a ver, veamos si era así. Siempre se me olvida un poco esto. Fuerza de Coriolis, exacto, está bien. Ya, entonces esto va a ser menos 2m, el omega, ¿cierto? Vamos a reemplazar omega, era omega en catongo cruz la velocidad prima. Pero la velocidad prima era v sub 0 en x tongo prima. Ya, y como este es un movimiento plano, el k es igual al k prima, entonces nosotros podemos hacer esto aquí. Entonces, menos 2m omega v0. Y aquí vamos a tener k' cruz x tongo prima. Ya, y esto me da exactamente menos 2m, ¿cierto? Las constantes. Y k cruz x, recuerden que tenemos el x tongo, después nos vamos al y tongo, y acabamos en el z tongo o el k tongo. Ya, entonces nosotros queremos de k ir a x y terminamos en y como estamos a favor, vamos positivo. Entonces esto sería y tongo, ¿o no? Claro que sí. Ya, entonces ahora calculamos fuerza de centrífuga. Y esto era menos m omega cruz r'. Entonces, aquí lo mismo, menos m, vamos a calcular este omega, que era omega en catongo, y los catongo son iguales, así que catongo prima, cruz, paréntesis, omega en catongo prima, cruz lr', que era x, ¿cierto? En x. Pero nosotros teníamos lo habíamos calculado, digamos, explícitamente, x de t. Ya, entonces x de t era b0t menos l medios. Y ahí está en x tongo prima. Entonces aquí, lo de siempre, yo lo recomiendo sacar primero todas las constantes. Entonces tenemos 1 omega, 2 omega, o sea, omega cuadrado. Y tenemos este paréntesis de aquí, ya que es b0t menos l medios. Ya, entonces tenemos esas cosas de ahí. Y ahora tenemos el k prima, cruz, paréntesis, k tongo prima, cruz, x tongo prima. Ya, entonces esto les recomiendo hacerlo con calma, al menos al principio. Acostúmbrense a cachar qué es lo que da usualmente. No es necesario calcular todo de una, porque uno podría calcular esto todo de una, pero mejor hacerlo por paso. Ya, entonces hacemos lo mismo, vamos de nuevo a nuestro circulito y queremos k cruz x.
¿ya? Y es lo mismo de antes. Entonces nosotros queremos ir de K a X y nos da el Y, como estamos a favor de el ciclo, nos da positivo. Entonces Y tengo prima. Y ahora queremos ir de K a I. Pero primero voy a pasar las constantes. Entonces, menos M omega cuadrado de 0T menos L medios. Y ahora quiero hacer este producto cruz. Entonces yo quiero ir de K a I, voy en contra del ciclo y termino en X con signo positivo, o sea, negativo. Entonces aquí de menos se va a pasar un más y me voy a quedar con el X tongo prima. Ya, entonces, después, ya aquí lo voy a hacer en el margen, ¿cierto? La fuerza azimutal es cero porque omega punto es cero, ¿ya? Porque no hay movimiento acelerado, ya es más bien con velocidad angular constante, porque definimos nuestro sistema de referencia para que sea de esa manera. Ustedes lo podrían haber definido de otra manera, en donde sí hubiera fuerza azimutal. Ya, entonces, finalmente vamos a utilizar ¿dónde está nuestra cosa? Aquí, nuestra segunda ley de Newton, que va a ser, fíjense que esta es una ley de Newton para un sistema de referencia no inercial, ¿cierto? Tratándolo como si fuera no inercial. ¿Y cómo se arregla esto? Bueno, poniendo las fuerzas ficticias. ¿Ya? O sea, nuestras fuerzas ficticias, en definitiva, no son más que completar la aceleración, porque recuerden que la aceleración, la verdadera aceleración me suelta unos términos que son producto de determinar cuánto cambian los vectores unitarios. Entonces, todos esos términos que le faltan a esta aceleración prima están aquí, las fuerzas ficticias. Ya, entonces, utilizamos esta fuerza, o sea, esta segunda ley de Newton como pseudo ley de Newton. Entonces, vamos a tener que, bueno, nos piden en realidad, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden describa las fuerzas sobre la tortuga durante todo el trayecto. Y entonces simplemente sumar las fuerzas. Ok, entonces, eh, ya, entonces lo que vamos a hacer es sumar simplemente, recuerden que la aceleración era cero. A prima, perdón, a prima es cero. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es, bueno, escribir nuestra segunda ley de Newton, m por a prima igual a la fuerza real, que lo vamos a anotar así por simplicidad, más la fuerza ficticia. ¿Ya? Entonces nosotros queremos calcular la fuerza real, sabiendo que esto de aquí es cero. ¿Ya? Entonces la fuerza real simplemente va a ser menos la fuerza ficticia. ¿Ya? El enemigo que me está hablando muy insistentemente, pero ya estamos por terminar, así que ya le voy a responder. Entonces la fuerza ficticia es la suma de todas las fuerzas ficticias, entonces un menos de todas las fuerzas que pillamos. Entonces veamos qué fuerzas hay. Tenemos la fuerza traslacional, que es mr omega cuadrado en rotongo. Entonces la escribimos aquí. Uy, esto se está bugueando. A ver ahora. A menos m r omega cuadrado en rotongo. Ya aquí hay que ser cuidadoso con los vectores unitarios. Después tenemos, lo podría copiar simplemente esto. La fuerza de Coriolis está bien. X. Déjenme verificar una cosita. Ya, eso está bien. Sí, ya entonces menos 2m omega b. 2m omega b sub 0. Esto era en Itongo prima. Itongo prima. Y finalmente, la última fuerza que era esto de acá. M omega cuadrado y X. Y con signo positivo. Entonces, más M omega cuadrado y la posición que era B sub 0T menos L medios. Esto en Itongo prima, si no me equivoco. A ver. X tongo prima. Ya, X tongo prima. Entonces, ya esto es una solución bastante decente. Esas son las fuerzas que actúan sobre nuestro problema. Noten que esto tampoco es muy fácil de interpretar porque tenemos vectores en distintas bases. Ahora, lo que sí nosotros podríamos, por ejemplo, relacionar, ya, esto es interesante. Entonces, nosotros podríamos relacionar que este, este ρ tiene la misma magnitud y dirección que este I.
Entonces, por simplicidad, nosotros vamos a anotar esto como itongo prima. ¿Ya? Y ahí va a ser un poco más fácil de interpretar porque estos están en la misma, digamos, dirección. Y esto es una fuerza real, entonces las fuerzas reales cumplen que yo da lo mismo si el vector está aquí o está acá, no dependen del origen. Y como no dependen del origen, los vectores unitarios que los representan no dependen del origen, así que esto está súper bien definido y esta sería nuestra respuesta final. Ya, ahora noten que nosotros cuando expresamos la fuerza real siempre lo hacemos en un sistema de referencia inercial, entonces estos dependen del tiempo. ¿Ya? Y prima de t, o sea, y prima es una función del tiempo. ¿Ya? Pero bueno, esto sería como un resumen finalmente de nuestro estudio, pequeño resumen que les hice. Y eso, espero subirlo pronto y espero que les haya aclarado. Cualquier duda que tengan me pueden escribir por correo. Eso sería por esta vez.